ellos tres laburan, ahí tienen en la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas. Bueno, cada uno presenta bien, porque no tiene que hablar nada. Estamos ahí. Básicamente laburan con control de plagas por métodos biológicos y bueno, hay un montón de temáticas que van a ir contando ellos tres a lo largo de ahora de estas charlas. Así que bueno, empezamos. Apaguen los celus, por favor, así no interrumpimos ni nada por el estilo. Por supuesto, me paran, preguntan, cualquier duda que tengan, bueno, o sea, no entiendan, nos preguntan. Tratamos de hablar no técnicamente, cosa que todos puedan entender aunque no estén en el tema, pero básicamente queremos hablarle de control de plagas por métodos biológicos. ¿Me escuchan bien acá? Sí. Y es una biotecnología aplicada al manejo de plantas y de insectos, ¿no? Yo soy Cristina Hernández, perdón. Y trabajamos en la Fundación para el Estudio, como dijo Melissa, que está acá en Hurlingham desde hace 54 años, así nomás. Por el hospitalito, Detrás del Hospital San Bernardino, del hospitalito. Y bueno, son dos casas viejas, recicladas y refaccionadas para laboratorio. Y bueno, tenemos una pequeña parte de jardín como para plantar jaulas de experimentación. Trabajamos con insectos y con plantas sudamericanas. Tenemos partes de laboratorio y tecnología adecuada para poder hacer básicamente estos objetivos. Todo esto va a quedar acá, así que después lo pueden seguir mirando si quieren. Nosotros realizamos estudios sobre especies invasivas y para hacer esos estudios, aplicamos diferentes ramas científicas, como por ejemplo entomología, que es el estudio de insectos, botánica, ecología, sobre los objetos de nuestros estudios, ¿no? Taxonomía, genética si se necesita. No sé si saben qué es taxonomía. Cuando uno estudia en una población de un insecto o de una planta o de cualquier organismo vivo, necesita tener certeza de con quién está trabajando, porque hay muchas especies que son parecidas pero hacen cosas diferentes. Entonces, si voy a utilizar un organismo para que me haga tal trabajo o tal proceso, tengo que certificar que tengo ese organismo y no otro. Los especialistas, los científicos que se dedican a identificar los organismos se llaman taxónomos. En general, un taxónomo toma un grupo, supongamos insectos, pero da lo mismo para cualquier especie, toma un grupo y es el experto en reconocer con morfología del cuerpo, con morfología interna, lo que se necesite para caracterizar una especie. Y entonces uno tiene que recurrir cuando se topa con un bicho parecido a lo que trabaja fulano, tiene que ir a fulano y decirle, ¿me identificas esto? Y ver si uno está con la especie adecuada o no, o esa especie no está descrita. Bueno, ese es el trabajo del taxónomo, que está muy pasada de moda porque todo ahora es molecular. Entonces los taxónomos se ayornaron y también utilizan todos los elementos de las herramientas moleculares para poder hacer ese reconocimiento de especie y confirmar que uno está trabajando con la especie tal. Cuando estudiamos aplicando las ramas de la ciencia que están ahí en general descritas, elaboramos estrategias de control que llamamos control biológico porque utilizamos organismos vivos, animales, en contra de otros animales o animales, insectos, en contra de plantas. De todo eso vamos a hablar ahora. Como laboratorio también podemos dar asesoramiento y apoyo logístico
a investigadores y a instituciones tanto nacionales como extranjeras, y todas nuestras investigaciones se publican y son de uso público y universal, ¿no? como toda la investigación científica. ¿Una consulta? Sí. La primera que era lo que dice entomología. ¿Qué hacen ahí? Y entomología es, cuando vos tenés, bueno, es el estudio de insectos. Entonces, nosotros trabajamos, utilizamos como herramienta, pero me estoy adelantando. No, sería la esperanza que estudias insectos. Claro, la ciencia exterior. La ciencia Perfecto. Entonces estudias toda la biología, todo lo que hace y cómo vive el bicho y los estudios en el campo de los bichos, y bueno, eso es entomología. Gracias. Y si no terminamos, cuando terminamos todavía no te queda claro. Bueno, para presentarles las caras, no somos solo nosotros, sino que tenemos dos biólogos, Guillermo Cabrera y Guillermo Logarzo, como a cargo del laboratorio, dos administrativas, y los 5 que estamos abajo, 3 estamos acá, y somos todos biólogos, y cada uno tenemos a cargo proyectos y sobre eso trabajamos. También tenemos 4 estudiantes de doctorado, uno de postdoctorado, y tenemos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires como asistentes. Y de Morón también, de la Universidad de Morón. No, por favor. Para empezar, tomamos la definición de biotecnología, que ustedes sabrán mejor que yo, pero para derivar a partir de esto y conectarlo con nuestro trabajo, la definición que dio el Convenio de Diversidad Biológica allá lejos del tiempo ya, en el 92, y dice que toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos es biotecnología. Es una definición muy amplia que abarca prácticamente todos los campos, y como ustedes saben, lo que uno asocia más rápidamente con biotecnología tiene relación con la medicina, con la agricultura o con la ADN, o sea, la modificación de organismos o de procesos para obtener un provecho a la medicina, a la agricultura o la rama que fuera. Entonces, lo que quizás nos podría ayudar en esta introducción en nuestro campo es simplificar esa definición original, extractando partes de la primera definición, de manera que quede que biotecnología es toda tecnología que utilice organismos vivos, que son los que utilice organismos vivos para modificar procesos para usos específicos. Una aclaración por las dudas: la tecnología siempre deriva de la aplicación de conocimientos científicos. Es necesario hacer investigaciones que después se simplifiquen y den la tecnología para producir algo, pero se tiene que basar en investigaciones científicas. Si como organismos vivos consideramos que podemos utilizar insectos o microorganismos, que pueden ser bacterias u hongos, que modifiquen procesos ecológicos de manera que se produzca un beneficio para el ambiente o para la economía humana, a esa técnica le llamamos control biológico de plagas. Basado en simple, control biológico es el uso de un organismo para disminuir la cantidad de otro. Lo que vamos a hablar hoy entre Alejandro y Laura son ejemplos de nuestro trabajo, que es esto: utilizar organismos para controlar a otros. Estos organismos para nosotros
son insectos. Si, por ejemplo, en este gráfico sencillo, no sé si ven, acá en el eje de la Y ven que dice densidad de la plaga. Si consideramos una población de algún bicho que está oscilando en cantidad en este nivel, pero en este nivel, este bicho, cualquiera sea, o esta planta, produce un daño a la economía de alguien y altera el ambiente de alguna manera. Entonces, si le podemos introducir un agente, vamos a causar mortalidad en esa población, que va a disminuir en número y va a llegar a un nivel tolerable, donde la especie está, pero no produce daño o inconveniente o alteración en ningún sistema. Esto es un proceso a lo largo del tiempo. Acá ven definiciones que vamos a remarcar. Estoy hablando de plaga. Plaga es sinónimo de peste y se las llama así a especies invasoras que de alguna manera ocasionan un impacto que puede ser, como dije, ambiental o económico. También hablé de un agente. Un agente de control es aquella especie que luego de ser estudiada se utiliza para reducir la población que está causando el perjuicio. Y para remarcar sobre estas definiciones, seguramente han oído hablar de langostas que producen grandes desequilibrios comiéndose todo lo que encuentran a su paso. En las producciones de manzana, por ejemplo, hay una mariposa que las larvas de las mariposas hago un paréntesis, insectos tienen varios estadios diferentes en su desarrollo. Se inician como huevos, después siguen diversos estadios a medida que van creciendo, que son estadios inmaduros, que en general les llamamos larvas, que sería este gusano que está ahí comiéndose la manzana. Esas larvas, el estadio inmaduro de un insecto, tiene como función principal alimentarse, adquirir lo suficiente reservas en su cuerpo para que cuando mude a adulto, el adulto tenga como función principal la reproducción y que la alimentación puede, según la especie, no ser tan importante y porque ya en los estadios inmaduros se alimentó. Entonces los estadios larvales, como esta no sé si se ve bien, pero este gusanito que está ahí. ¿Podemos comer una manzana y comer un huevo de...? Sí, totalmente, te puedes comer medio gusano. Pero de la misma manzana. Es materia orgánica. No, después los pulpos. No, no pasa nada. Bueno, hay insectos que sí, que son venenosos, como todo, pero no, más que asco no pasa nada. Bueno, otro que está muy de moda y que causa grandes problemas es el mosquito Aedes aegypti, que bueno, el perjuicio en este caso es para la salud humana. Bueno, no necesito hablarles de dengue, zika y chikungunya, así que este es el transmisor de todas esas enfermedades, también es una plaga. Y bueno, no se me ocurría qué planta usar como maleza que ustedes pudieran conocer. Perdón, ¿está controlado eso del dengue acá en la Argentina? No. Igual que la bicho. Pero usted están estudiando eso para... Nosotros no, pero creo que hay en la Universidad de Buenos ciencia Aires para controlarlo. No en nuestra fundación, no trabajamos con mosquitos. Una parte, una digresión. El mejor control para este mosquito es no tener ni un tachito, ni un vasito de agua en el jardín. Aunque cada uno de nosotros controle su jardín, que no haya ni una bolsita que quedó con un poco de agua,
simplemente con eso y fijarse que en por ejemplo, el tarro de agua del gato o del perro, no basta con tirarle el agua todos los días, sino que hay que cepillar los bordes porque la hembra mosquito deja los huevos en las paredes. Entonces, esos huevos resisten todo el invierno. Ahora no hay mosquitos, el adulto difícilmente lo encuentren. Pero los huevos quedan en las paredes de los recipientes y de ahí en primavera, primera temperatura agradable que encuentren, una lluvia y estamos otra vez llenos de La calle mosquitos. vive con el agua al costado. No, agua corriente no, tiene que ser agua estancada. Agua estancada. Es siempre en relación a la actividad humana. No está en el delta, en los pajonales, no está en las plazas. O sea, las fumigaciones prácticamente no sirven para nada, más que para intoxicarnos un poco. Es cuidado personal, de hacer conciencia de todos nosotros, de mantener limpios nuestros jardines, que no haya mucho yuyos, porque ahí se refugian los adultos durante el día. Bueno, me fui por las ramas. Su tema. Bueno, otro ejemplo de maleza es la rosa mosqueta, pero no importa, lo dejamos de lado. Muy relacionado con el tema plaga está el tema, lo que llamamos especies invasoras. Una especie invasora es una especie exótica que ha introducido el hombre, pero que se estableció y se liberó y se empieza a reproducir por su propia cuenta, sin intervención ni facilitación de parte del hombre. Entonces se lo llama especie invasora con un criterio ecológico. En cambio, la plaga es un criterio de evaluación de está produciendo un daño económico. También nombré agentes de control, que después los chicos van a completar en sus ejemplos, y son insectos, bacterias o virus que se utilizan para disminuir la población de una plaga. Acá les hice un grafiquito, cómo obtenemos un agente de control, porque no cualquier especie se puede utilizar, va a hacer lo que yo quiera, controlame estos yuyos, no. Lo que tenemos que hacer es estudiar, supongamos que esta larvita ahí no está provocando un daño, entonces los estudiamos qué insectos se comen naturalmente en el campo a esa larvita, por diferentes criterios y experiencia y todo eso, se selecciona una de las especies y se empieza a hacerle estudios de laboratorio y estudios de campo. Durante años uno se pasa identificando la especie, estudiando su biología, haciendo baterías de test para que certificar que ese bicho que estoy estudiando, que tengo como candidato para agente de control, que solo puede reproducirse asociado con la plaga que yo quiero controlar. Puede ocurrir que este señor que yo elegí no se alimente de otras especies y en ese caso se lo rechaza y se pasa a estudiar a otra de las posibles candidatos para control. En el caso de que sí haga lo que debe hacer, se aprueba como agente de control y se lo envía al lugar donde la plaga está haciendo problema. Se envía al lugar, digamos, de liberación. En ese lugar de liberación puede haber especies que yo no chequeé, que yo no probé a ver si mi candidato se come o no se come esas otras especies que están, supongamos que lo envié a Australia. Si en Australia hay especies diferentes de las que yo probé acá, hay que probar este bichito que yo mandé dentro de edificios cuarentenarios, edificios que no puede salir ningún organismo vivo. Entonces, si
Si aprueba nuevamente todos los test, se procederá a la liberación y evaluación durante años de los resultados. Aquí esto está muy simplificado. Todos estos pasos requieren permisos provinciales, permisos municipales, permisos de exportación, permisos de medio ambiente, de fauna, de exportación, permisos para importación en lugar de destino. O sea, esto es una simplificación de procesos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, lo pasamos. Por último, yo he estado hablando de plantas y de insectos que pueden ser problema. Nosotros distinguimos dos tipos de control biológico. Cuando hacemos control biológico de plantas que son problema, le llamamos control biológico de malezas. De eso va a hablar Alejandro. Cuando sí, el que produce el problema es un insecto, llamamos control biológico de plagas, que a su vez Laura les va a hablar de unas técnicas alternativas al uso de un agente de control, que es manejar las poblaciones por medio de feromonas o de radiación. Bueno, ahora yo les voy a contar un poco de lo que es el control biológico de maleza. Como les decía Cristina, las malezas serían esas plantas que nos causan un inconveniente desde el punto de vista humano o antrópico o desde un punto de vista ecológico o biológico. Yo voy a empezar para eso mostrándoles algunos ejemplos de qué son malezas. Por ejemplo, y estos ejemplos son proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando o en el pasado o a futuro próximo con alguno de estas plantitas. Esta es la lagunilla, es una planta nativa en América del Sur, es una planta que puede sobrevivir, que vive en ambientes anfibios o riparios, puede crecer tanto en agua o en tierra. En general la planta se la conoce como maleza de agroecosistemas, pero en otros países como una maleza de tipo ambiental. Esta es una foto de Australia, por ejemplo, donde la planta lo que hace es expandirse y colonizar diferentes situaciones en ríos o en cuerpos de agua. Otra planta que puede ser un ejemplo de que es una maleza es la pilosela. La pilosela es una planta de origen europeo. Es una maleza tanto del continente americano, en Norteamérica, y en América del Sur está invadiendo el sur de la Patagonia, y esta maleza la estamos compartiendo con Chile. Su principal efecto es formar estos densos monocultivos que afectan, por ejemplo, el alimento para el ganado ovino. Y otra plantita que también podría ser un ejemplo de lo que es una maleza, que es una de las cuales más trabajamos y en las cuales voy a quizás dar mayor detalle en cuanto a nuestras investigaciones, es el camalote. El camalote es esta planta que la conocerán mucho, es una planta nativa y que habita naturalmente todo lo que es la cuenca del Plata, asociada a los ríos Paraná y Uruguay, además de hacia el norte asociada a la cuenca del Amazonas. La planta esta tiene una gran capacidad de dispersión y principalmente afecta distintos lugares, en particular represas o lagos, donde esta planta antes no estaba. Uno dice que la planta o las malezas o las plagas, como contaba Cristina en general, tienen una capacidad de colonización, y en poco tiempo estas plantas pasan de ser muy poquitas o indetectables a directamente considerarlas plagas o malezas, porque abarcan y cubren grandes superficies. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estas plantas, bajo ciertas circunstancias, logran abarcar grandes superficies, y en particular muchas de ellas cuando se alejan de su área natural de distribución? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Y quizás, o es muy probable, que no tengan algo natural que las controle, que son sus herbívoros, sus insectos o sus patógenos que en su ambiente natural o en su situación de equilibrio la estén controlando. En este caso, que es un poco lo que estaba contando recién Cristina, estos enemigos naturales, estos herbívoros,
los podemos utilizar como agentes de control y podemos utilizar esta tecnología que se llama control biológico. ¿Por qué entonces decimos que la planta, una vez que se expande y cubre grandes superficies, lo que está faltando justamente es un equilibrio con su enemigo natural? Este es un ejemplo que lo saqué de internet. Es muy gráfico ver que la planta, la plaga o la presa, en este caso es una población de correcaminos, está en niveles muy altos, pero baja solo cuando el predador, o podría ser el insecto de la planta, aumenta su población. Cuando uno aumenta, el otro empieza a disminuir y así sucesivamente hasta encontrar un nuevo equilibrio. Este era el ejemplo que les mostraba Cristina, que la planta o la plaga está creciendo a niveles altos o su población está oscilando en esos niveles altos muy por encima de un umbral de perjuicio o un umbral aceptable, con un agente controlador como el coyote y el correcaminos. Ahora ese equilibrio va a estar por debajo y eso es lo que nos podría ayudar. Esto es lo que se conoce en plantas como el control biológico clásico, que es utilizar ese organismo biocontrolador, un herbívoro, para disminuir la planta que crece descontroladamente en una situación natural. El caso, y como les decía, el caso más gráfico es decir que la planta de un ambiente nativo se aleja mucho hacia otra región en un ambiente exótico y en ese ambiente no tiene sus controladores naturales. El control biológico entonces va a ser reunir o utilizar esos herbívoros que estaban en el ambiente nativo o en el ambiente original para controlar a la planta en ese nuevo ambiente que se quiere manejar. ¿Cómo se pasa al otro país? La planta Sí. era un poco lo que contaba Cristina, es la expansión del ser humano. El desarrollo de la agricultura, la globalización hizo de que muchas plantas se vayan trasladando de un lugar a otro. En el caso de malezas acuáticas, que es lo que más trabajamos nosotros, está asociada con el comercio internacional en barcos. Se traslada o se trasladó posiblemente en barcos. Hay otros casos, recordamos Cristina, creo que es el caso del camalote, esta planta. En Estados Unidos, por ejemplo, se lo otorgaba como un 1800 y pico, ¿no? En una exposición de algodón. Como recuerdo, en un jardín botánico regalaba plantitas de camalote. Ellos no suponían que iba a suceder el problema que vino más adelante. Como la gramilla. No lo puedes sacar más. El control que se busca en estas situaciones es permanente. Porque una vez que uno introduce un agente de control, una vez que uno libera, busca ese insecto, reúne nuevamente con la planta, es como el caso, vuelvo al coyote y el correcamino, ahora este equilibrio está por debajo del que uno consideraba como un umbral de perjuicio y uno lo puede considerar como permanente y no se necesita ninguna otra intervención en general, ¿no? Intervención de tipo remoción de la planta o el uso de herbicidas. Este tipo de controles se usa en grandes regiones, en grandes extensiones. Está asociado a ecorregiones o a sistemas naturales de gran superficie. Yo les voy a mostrar algunos casos exitosos del control biológico, porque el control biológico de plantas es una disciplina que tiene ya más de 100 años y entre sus principales está el control, por ejemplo, del cactus en Australia. En Australia, hacia el 1800, Australia como una colonia inglesa, la vestimenta de la Guardia Real, la Guardia Imperial, utilizaban esas tinturas naturales para teñir los uniformes, que era con una tintura que era la cochinilla carmín. Ese color, el rojo carmín, perdón, estaba asociado a una cochinilla, un insecto. Este insecto, ¿dónde vive? Vive en estas plantas, en la tuna o en los cactus. Los ingleses llevaron los cactus hacia Australia, porque estaban justamente asociados con esta industria, que era el colorante natural, y en Australia se produce una enorme infestación de esta planta. Recordemos que Australia es un gran continente, pero la mayor parte, o la parte central del continente, es un desierto. Las áreas productivas que están asociadas a sus bordes externos fueron colonizadas por esta planta. Es así que en Australia se lleva
esta mariposita del cactus en 1930, si no me equivoco. Laura sabe más que yo. Ella lo sabe, el dato preciso. Se llevó a Australia esta mariposita para el control del cactus y se logró un control exitoso en esta situación, recuperando mucha superficie afectada por esta planta originalmente. Tal es así que en el estado de Queensland hoy está el monumento a la mariposita esta por haber controlado el cactus en Australia. Esta plantita, como yo les contaba, que es la lagunilla, es otra planta también que de origen, en este caso de origen sudamericano, que invade Australia, Estados Unidos, China. En Argentina es considerada maleza de ciertos cultivos como arroz. Y yo les comentaba que esta planta es una planta anfibia que en particular su efecto mayor o su efecto negativo más grande se ve en los cuerpos de agua. Para ello se llevó este insecto, que es un escarabajo, un escarabajo, y este insecto se lo llevó a distintos lugares del mundo y se controla la planta en la situación acuática de manera importante. Entre paréntesis, o un poquito para contarles, el laboratorio en el cual nosotros trabajamos, como le decía Cristina, ya hace 60, dijiste, ¿no? 54 años. 54 años. 62. Se originó con este proyecto, que es el control de esta planta de la lagunilla. Otro tipo de plantas, por ejemplo, también una planta acuática, es un helecho flotante. Este helechito, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia, se lo controló. Todo es un cuerpo de agua cubierto con esta planta. No es un pastizal, sino es la planta que también. Se utilizó este gorgojito de América del Sur, que se alimenta, como decía Cristina, solo y exclusivamente de esta planta, y se logró un control exitoso en esa situación. Obviamente hay un periodo de tiempo, no es un agroquímico que al rato ya está todo. Exactamente. Tiene que reproducirse y uno a Aparte pesar... no lleva uno solo, la parejita, ¿no? No. Exactamente, y a pesar de llevar miles de insectos al lugar, uno tiene que esperar, que el insecto crezca en su población de a millones. Voy a llevarlos a un poco al ejemplo que les quería comentar, que es por ahí el programa donde nosotros trabajamos con excelencia, que es el Camalote. Este es un ejemplo en el dique de los Sauces en La Rioja. La Rioja es la zona semiárida al noreste de la Argentina, alejada de la cuenca del Plata, que es el ambiente natural de la planta. Es un dique que originalmente se construyó para proveer de agua a la ciudad de La Rioja y además con fines recreativos o deportivos. En 1960, más o menos, este dique se cubrió en casi su totalidad con camalote. También llevado, sí, obviamente. Como el caso que contábamos recién, esta planta experimenta semejante explosión porque carece de sus enemigos naturales. Para ello, en 1974 se liberaron unos gorgojitos. Es un ejemplo así muy burdo, pero se logró el control casi total del dique. Y en la actualidad, por ejemplo, pasamos de las 10.000 hectáreas que estaban cubriendo ese dique a casi 100 o 50 a 100 metros cuadrados de la planta. Este es un gráfico muy simple para... Esto es al principio cuando se introduce el insecto en el 74. En verde está la superficie ocupada por el camalote en este dique. Y como ven, a los años subsiguientes empieza a aumentar notoriamente la población de los insectos, que es lo que decías vos. Solamente eran poca cantidad de insectos la que se introduce y en los pocos años se empiezan a reproducir, y como tienen tanta planta, aumentan también exponencialmente y se empiezan a comer toda la planta. El efecto es que con el correr de los años la planta empieza a disminuir cada vez más su población en esa situación. Hoy el dique, bueno, no es una foto muy linda porque hay basura, pero encontramos solo la planta, solamente queda en ciertos sectores, en ciertos rincones del lago, donde alberga mucha cantidad de insectos que sirven de refugio. Los insectos van a sobrevivir si la planta llegara nuevamente a incrementar su población.
tiene insectos. Por eso decimos que el control biológico de estas plantas, o de las plantas en general, es un control permanente. Esta planta que entonces te estaba comentando, que es el camalote, esta plantita que nosotros la conocemos, que es una planta flotante, es nativa de América del Sur, y creo que la causa fundamental por la cual la planta fue llevada a distintos lugares es justamente su valor ornamental. Es una planta muy bonita que en la etapa de floración es muy atractiva y muchas personas justamente es hacia donde van. Hoy la planta, a pesar de ser originaria de América del Sur, se encuentra en casi todo el mundo, en todo lo que es el cinturón tropical y subtropical. Incluso ha llegado muy al norte, en la zona de los Grandes Lagos, en América del Norte y más arriba, en los momentos más cálidos del año. En ciertas regiones esta planta produce perjuicios enormes, y en particular a la población humana, porque lo que hace no solo es afectar el cuerpo de agua, que se enlentece, justamente porque estas plantas empiezan a formar una maraña que impide el movimiento normal de las aguas, y esto produce mortalidad de todo lo que está por debajo del cuerpo de agua. En el caso de la población humana afecta entonces, disminuyendo los peces de los cuales estas personas se alimentan y la navegación. Estas son fotos de Bangladesh, donde directamente este cuerpo de agua que las personas utilizaban para navegar de un sitio a otro quedó directamente impedido, y hoy en la actualidad lo único que hay, esta es una foto representativa de que una hilera de botes funciona como puente para que las personas puedan movilizarse en esos lugares. Esta planta además no solo es en Argentina, en el dique de los Sauces de La Rioja, sino que recientemente esta planta invadió un lago acá en la provincia de Buenos Aires, en la Laguna del Ojo. Esta es una laguna mucho más chica que el dique de La Rioja, pero que tiene alrededor de 30 hectáreas de superficie, de superficie de cuerpo de agua libre, a pesar de que la laguna sea todo esto. Esta es una zona más de pajonales. La laguna tiene esta gran superficie alrededor de 30 hectáreas con un cuerpo de agua. Esta laguna se ve afectada por la invasión de esta planta, que en poco tiempo cubrió gran parte de su superficie. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que todas las plantitas o todas las malezas tienen este tipo de crecimiento, que es de poquitas plantas rápidamente invaden y cubren todo un cuerpo de agua? Este es un ejemplo muy teórico que les mostraba, pero este es un dato real de lo que ocurrió en la laguna. En menos de 2 años la laguna pasa a estar prácticamente cubierta por toda esta planta. Entonces es así que la municipalidad comienza lo que conocemos como un plan de manejo de esta planta, o plan de manejo de una especie plaga, o maleza, que en este caso. Ellos lo primero que empiezan a hacer es la remoción de las plantas de manera manual. Sacan y extraen plantas, pero imagínense que estos son 30 hectáreas, y a partir de este tipo de información, de este gráfico, nosotros sabemos que la planta crece 20 metros cuadrados por día, mejor dicho, se expande 20 metros cuadrados por día. Es decir, que la remoción de las personas que hacen de la planta debería ser mayor a 20 metros cuadrados por día, con lo cual es imposible tratar de contrarrestar el crecimiento de esta planta. Para eso nosotros empezamos lo que se llama un programa de control biológico desde el inicio. Nosotros entonces empezamos estudiando qué insectos hay en la laguna de San Vicente, si realmente hace falta introducir o no nuevos agentes de control. Para ello nosotros hicimos una primera búsqueda de insectos en esa laguna. Y se me fue una foto, perdón. Sabemos que entonces hacen falta insectos. Se me fue una foto donde mostraba los insectos. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es buscar uno de los insectos en particular, que es un gorgojo, que es el que mismo se usó en La Rioja para el control de la planta. Como lo hacemos, nos vamos a las áreas nativas o a las áreas de distribución natural de esta planta, en el delta del Paraná, en el delta del río del Paraná, en Entre Ríos o el norte de la provincia de Buenos Aires. Manualmente, planta por planta, examinamos buscando insectos.
Luego vamos al laboratorio y lo hacemos una separación e identificación de las especies. Estos son dos de los gorgojos que se utilizan para el control de esta planta. Separamos y los clasificamos por especie porque necesitamos tener esa información de cuántos insectos vamos a introducir al ambiente. Sabemos que estos insectos se reconocen en el campo, luego que los vamos a liberar, vamos a reconocerlos por este tipo de marcas que hacen los adultos y por algún daño mecánico que hacen en el interior las larvas, que son estos gusanos, como les contaba Cristina, las etapas inmaduras de estos insectos son gusanos. Nosotros pusimos a los insectos dentro de jaulas experimentales para poder corroborar de que el insecto era capaz de establecerse en esta situación y que además lograra controlar a la planta. Esto es un tratamiento que luego de un mes se ve que el tratamiento control, donde no había insectos, las plantas siguen ahí intactas, muy lindas, muy verdes. Al cabo de un mes, sin insectos, se aprecia mucho la foto, pero ya se ve que todas las plantas tienen marca de alimentación y al cabo de 2 meses la planta empieza a producirse un efecto, empiezan a decaer y se empiezan a morir. En principio esto fue hace ya casi un año y empezamos a tener los primeros resultados preliminares, donde vimos que este insecto se establece en la laguna, que está reduciendo parte de la biomasa y que las plantas que encontramos luego de un año son más chicas. Esto además nosotros lo hacemos en colaboración con gente de la Universidad de Buenos Aires, mejor dicho, alumnos de la Universidad de Buenos Aires asocian o una parte de una materia utilizan un práctico y se acoplan a nuestro trabajo y ellos hacen muestreos muy parecidos a lo que hacemos nosotros. Y estos son resultados de los alumnos en la facultad, que es como vemos que disminuye luego de un año la cantidad de plantas, esto es, en verde está plantas por metro cuadrado, la cantidad de plantas por metro cuadrado de un año al otro disminuye casi a la mitad, y lo mismo que la biomasa, que la cantidad de kilos de planta por metro cuadrado. Vuelvo para que más o menos ir redondeando. ¿Se acuerdan que yo les decía que un esquema teórico, una forma de medir cómo se equilibra el control biológico entre el agente controlador, el insecto y la plaga, es este ejemplo gráfico que es las poblaciones, en este caso del correcamino, van a disminuir cuando aumenten las poblaciones de su depredador y así sucesivamente hasta equilibrarse. En la laguna del Ojo, en verde vemos la cantidad total de camalote que hay sobre la laguna y acá están las fechas de introducción del insecto. Y vemos que a medida que la población del insecto empieza a aumentar, la cantidad de camalote, medida como kilos de camalote en la laguna, empieza a disminuir. Por lo tanto, nosotros esperamos que con los años sucesivos esto se empiece a reducir, que reduzca la cobertura de la planta dentro de la laguna. Junto con la municipalidad se establece un monitoreo, un plan de monitoreo de la planta, pero en particular nos interesaría en un futuro ver cómo evitar o cómo predecir situaciones similares a la invasión de camalote en la laguna del Ojo. Disculpa, y una vez que logran reducir la población hasta el lugar que se quiere, ¿qué se hace con el predador que existe ahí? En general, se reduce con la misma población. creo que un poco el tipo de control biológico que es a gran escala o grandes extensiones no se termina nunca con la población plaga. O sea, la erradicación, la eliminación total de la plaga no existe. En este caso van a quedar pequeños remanentes, pequeñas porciones de lugares donde está la planta y el insecto va a quedar refugiado ahí. Controlando lo poco que queda. Si la planta por alguna razón quiere volver a aumentar su población, el insecto va a aumentar de la misma manera. O sea, tiene un control permanente. Por eso decimos que el control biológico es permanente. ¿Y en Indonesia de cada lleno te pusieron un camino de...? No se hizo la... Ahí lo hicieron, están trabajando. Hay muchos lugares que nos hicieron y hay lugares, esta es la parte que hay que contar también, hay lugares donde el control biológico no actúa tan bien o tanto como se esperaba. Porque Porque
La planta es flotante, o sea que todos sus nutrientes, todos sus nutrientes los obtiene del agua. Si tenemos un cuerpo de agua que recibe agua servida de una ciudad, está recibiendo nitrógeno, fósforo, potasio, todos los elementos que necesita para crecer. Como un fertilizante. Claro, con lo cual el agua está fertilizada. Una planta que tiene toda la capacidad para crecer, para reproducirse vegetativamente, tira ramas y en la punta de las ramas lleva plantas nuevas. Además, cada vara de esas flores produce un promedio de 3.000 semillas que van al fondo del agua y que quedan viables, o sea que pueden regenerar por 20 años. O sea que si lo podés controlar hoy y sacás todo, todavía tenés toda la planta esperando como semilla. Entonces, si además le das fertilizante, no hay manera. Sí, igual hay lugares donde todavía no se hace este tipo de tecnología de control biológico. Y un ejemplo es España. Un ejemplo es España, donde tienen niveles altos de contaminación del agua y donde todavía el único control que existe de esta planta es mecánico o por herbicida. Corregime si no recuerdo más, que se gastan entre 12 y 23 millones de euros por año. ¿Por qué no conocen este método? Porque son decisiones de política del país. También hay muchos intereses de agroquímicos. Acuérdate que esto, y bueno, y acá tenés que competir, como dice Cristina, contra una empresa de agroquímicos que te da una solución inmediata. Porque no es que vos no la controlás a la planta, vos tirás un agroquímico y posiblemente en 3 días te liberaste de la planta. El problema es que el mes que viene o el año que viene vuelve. No, y el costo ambiental de la tonelada de agroquímicos. Si hay La última. 1.000 millones de toneladas de planta ¿Cómo se que mandás a controla? podrir directamente porque le pasaste un herbicida, eso es una contaminación tremenda que le arrojaste al cuerpo de agua. Es una cantidad de materia orgánica que se descompone en una semana y que no hay manera de que lo pueda procesar los sistemas de reciclado naturales. Entonces, no, quería saber cómo se aseguran de que ese predador que están poniendo para controlar esa especie de plaga no encuentre otra especie a la que prefiera depredar. Creo que no llega hasta el principio. No, Te voy a cuento, hablar un poquito de eso. Laura va a hablar de eso, Que justamente. se llama la evaluación del espectro de hospedadores. Yo no la hablé, pero lo que va a hablar Laura en control de insectos es exactamente lo mismo. Uno tiene que asegurarse de que sea específico, que no coma otra cosa. O sea, antes de liberarlo, vos hiciste un montón de estudios, un montón de años y te aseguraste que no va a generar perjuicio a otras cosas. Bueno, yo en la fundación trabajo básicamente con control de insectos. O sea, todos somos estamos divididos, las 8 personas que estamos ahí. Uno hace control de malezas, de plantas y otro control de insectos. Así que les voy a contar mayormente control biológico, que es lo que más hacemos, pero también algo sobre control con feromonas y con radiación. Yo creo que más o menos a esta altura ya ese es nuestro objetivo, que hayan entendido lo básico que es que el control biológico lo que hace es utilizar enemigos naturales del ambiente, o sea, utiliza una asociación que ya existe en la naturaleza. Entonces es volver a reunir una plaga con sus enemigos naturales. No me voy a explayar mucho más porque es lo mismo, solamente que en este sistema, cuando hablamos de control biológico de insectos, antes vos solamente tenías una planta y que tu planta era la plaga y tenías un insecto para controlarla. Acá tenemos un sistema tritrófico donde en realidad la planta es la base de la cadena y es el alimento de un insecto, que en este caso este insecto del medio es el que va a ser el que causa el problema o es la plaga. Ahora nos vamos a focalizar en insectos plaga. Y lo que se hace es buscar un enemigo natural, que entonces los enemigos naturales de los insectos van a ser, por ejemplo, otro insecto. Pero además hay distintos tipos de enemigos naturales. No solo son insectos que atacan insectos, sino que pueden ser predadores que... Permiso, hola. Los
insectos se pueden dividir en dos categorías fundamentales. Una que son predadores, que el predador come y mata, entonces a lo largo de su vida va a matar a un montón de presas. Esa foto es de una vaquita de San Antonio que está comiendo un pulgón. O parasitoides, que es otra categoría de insectos, normalmente son avispas pequeñas, y cuando yo hablo de avispas no son avispas que pican a la gente, sino que son avispas que parasitan otros insectos, que no les generan ningún daño a la gente y no tienen nada que ver con las avispas que uno conoce, pero bueno, digamos, para la clasificación taxonómica de la entomología del estudio de los insectos, son avispas también. Entonces acá hay una secuencia de un ataque. Estas son unas fotitos de una larva, o sea, un gusano de una polilla que está siendo atacada. Este cosito que está acá es la avispa parasitoide que la ataca. Y lo que hace es, le introduce el ovipositor en el gusano y puede poner uno o un montón de huevos según el tipo de especie que sea. Y lo que ocurre es que ese huevo va desarrollando en una larva de la avispa y que se va comiendo internamente los tejidos de la avispa, al mejor estilo alien, y luego lo que sale de adentro, lo que va a salir es, en vez de un capullo de una polilla, va a salir un capullo con múltiples avispas de parasitoides. Múltiples o uno, algunos ponen uno solo, algunos ponen múltiples. Este es un caso de múltiples. Y otro tipo de enemigo natural son los patógenos. Los patógenos, que cuando atacan insectos los llamamos entomopatógenos, pueden ser virus, bacterias, microsporidios, que también son organismos unicelulares que se reproducen por esporas, hongos, también los nematodes son llamados patógenos. Esta es una foto de, estas son bacterias, estos son microsporidios y estos son unos hongos. La complicación o lo que hace que este sistema de usar patógenos como enemigos naturales es más complejo, es que lo que hay que hacer es formular algo como si fuera un pesticida, pero que no tiene elementos químicos, sino que es un pesticida a base, por ejemplo, de esporas del microsporidio o a base de bacterias, y uno tiene que ir y rociarlo, por ejemplo, a los insectos que quiere atacar, o tiene que hacer como un control de ir y ayudar que se reúna el enemigo natural con el insecto, porque como no tienen una capacidad de movilidad propia, eso hace que sea como más difícil, no tiene lo que decimos un estado móvil, hace más difícil reunir el patógeno con el insecto para controlar. Son menos efectivos porque las bacterias o los virus, como nos pasa incluso cuando nos atacan a nosotros, no es que nos van a matar si no estamos en una condición fisiológica estresada, quizás causan alguna enfermedad, pero no van a matar. Entonces se utilizan en menor medida los patógenos respecto a los parasitoides y los predadores. Y además, en general, lo que más se utiliza son los parasitoides porque suelen ser más específicos sobre un insecto. Los predadores en general comen como muchas cosas, no comen un solo insecto, van a comer como distintas especies de insectos y eso hace que sea un riesgo, como nos preguntaba nuestra compañera del fondo, liberar un predador que se va a comer lo que yo quiero controlar, pero también se puede llegar a comer otras cosas. Entonces se usa mayormente parasitoides que sí se encuentran especies que solo atacan la especie que yo quiero controlar. Bueno, un programa de control biológico de plagas de insectos tiene varias etapas. Algunas las voy a contar como un poco más rápido y otras voy a entrar un poco más en detalle con fotos, que es la parte como más divertida. Lo primero que uno tiene que hacer es salir al campo, explorar y buscar qué enemigos naturales. Yo tengo la plaga identificada, mi plaga es esta. Bueno, ¿qué lo ataca esta plaga? Hay que salir al campo y buscar. Uno por ahí puede hacer búsquedas bibliográficas anteriores, pero es más o menos salir y buscar a ver qué encontrás en la naturaleza. Una vez que tenés identificados qué enemigos naturales hay, esa plaga, por qué cosas es atacada en el ambiente natural, se hace un inventario de enemigos naturales y se va a seleccionar de ahí uno de ellos. Más adelante les cuento cuáles son los criterios para seleccionar. Una vez que se selecciona, se va, en realidad no es que uno seleccione y después se determina el espectro de hospedadores, sino que es como un proceso dinámico. Uno, en la medida que va estudiando las distintas cosas que va encontrando, va viendo qué espectro de insectos hospedadores tiene, o sea, qué otros insectos ataca. Y finalmente, cuando se decide por uno, se envía a cuarentena con la certificada Cristina,
se hace la evaluación de la cuarentena es en el lugar que recibe el insecto que quiere ser liberado. Generalmente esto ocurre incluso entre continentes diferentes. La plaga por ahí es originaria de Sudamérica, como en nuestro laboratorio mayormente estudiamos plagas que son originarias de Sudamérica, pero que se escaparon o fueron llevadas a otros continentes o incluso a Norteamérica y generan un problema en ese lugar. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es mandarlo de acá, desde Sudamérica, hacia los otros continentes, los otros lugares, otros países, para que sea liberado ahí. Y bueno, la decisión también de liberación ya no involucra, digamos, no nos involucraría más a nosotros. Nosotros llegamos hasta, yo mando el bicho y después la decisión de estudiarlo y liberarlo en el país que lo recibe ya es responsabilidad del país que, digamos, decidió recibirlo. Y después de la liberación, en el mejor de los casos, se establece ese enemigo natural. También hay múltiples causas que van a determinar que no se establezcan, o incluso se llega a la cuarentena pero después no se libera porque se decide políticamente que no se quiere liberar, o se libera y después no se establece, o se establece por un tiempo y después falla. O sea, son, digamos, estos procesos biológicos tienen múltiples causas de falla y después a veces incluso después de muchos años de estudio uno nunca supo qué pasó. Fue como, porque funcionó acá y acá no funcionó. El ejemplo de los cactus en Australia funcionó bárbaro y en Sudáfrica con el mismo problema no hubo manera de que la polilla se comiera los cactus y los controlara. Entonces es como todo muy multifactorial y complejo. Esto que le decía de, bueno, lo primero que hay que hacer es buscar los enemigos naturales. Uno va al campo y hay algo que se llama colección directa, que por ejemplo mi plaga es hormigas. Nosotros trabajamos en uno de los proyectos que más años tiene el laboratorio es con hormigas. Hormigas coloradas, que es la hormiga fuego, la colorada, la que pica, la que duele, la que pica y duele, que es estos hormigueros grandes que son muy visibles en todos lados. Entonces lo único que va con un broval de palas, saca los hormigueros, se los trae al laboratorio y ahí les empezás a investigar a ver, además de con hormigas, qué otra cosa hay, si había una avispa que lo parasitaba, si hay una bacteria, si hay un virus, si hay algo que lo esté atacando. Eso es colección directa. Acá están desparramando los hormigueros en el asfalto para buscar las reinas, por ejemplo. Otro de los proyectos que manejamos de insectos son estas polillas que atacan, polillas son mariposas pero nocturnas. Tienen hábitos nocturnos, por eso las llamamos polillas. Que no se comen cactus. No es la polilla de la ropa. No es la de la ropa, es como la de la ropa es una y estas comen, en vez de comer lana de ropa, comen cactus. Esto es en Jujuy, que hay un problema muy grande de una polilla que se está atacando severamente los cactus y los cardones. Este es uno de nuestros proyectos también en paralelo. Y después, uno de los grandes proyectos, que es una especie hermana a lo de los cardones, es una polilla que ataca a la tuna, la planta de tuna, la comestible. Esta no es, pero esta es una emparentada. Entonces vas al campo, buscas, cuando encontrás daño de la polilla, te traes la polilla al laboratorio y ves qué encontrás. Por ejemplo, en el caso de las hormigas, estos son algunos de los organismos que hemos ido encontrando a lo largo de los años de estudio de la hormiga de fuego. O sea, el organismo que está acá en el centro es la hormiga colorada y se ha encontrado que hay una mosca que la parasita, que la mosca lo que hace como un vuelo rasante sobre la hormiga y le va volando y le clava el ovipositor acá en el cuello o en la espalda y le inserta un huevo. Y a partir de ahí mata, con el proceso de ese huevo sale una larva de la mosca y va avanzando el desarrollo hasta que termina matando a la hormiga. Otro enemigo natural es esta avispa, que también es una avispita chiquitita que la parasita. Y acá lo que se ve es el que está vertical, es la larva de la hormiga, y el que está horizontal, que está abrazando así, es la larva del parasitoide que ya pasó a estar afuera y se sigue alimentando de la hormiga y la va a terminar matando, claro. Pero es como que parece que la estuviera como sosteniendo, se le ven los bracitos de todo. Y después, otro organismo que estuvimos estudiando es acá abajo. Esto es un nematódo. Acá la hormiga está como panza arriba, este es el abdomen de la hormiga y lo que le está saliendo, esto blanco, es un nematodo. Es un nematodo que se aloja en el abdomen y va creciendo y se lo agranda. Como parásito. Como unos parásitos intestinales de los humanos o de los perros, los animales. ¿Cómo entró a la hormiga? Bueno, eso no lo pudimos determinar bien, pero sí encontramos, o sea,
encontramos la fase de huevos y después del huevo el nematoide tiene un juvenil que es muy móvil y creemos que entra cuando come. Los nematoides están en el ambiente, entonces la hormiga cuando va forrajeando, va comiendo, ingiere accidentalmente los huevos. Se desarrolló. Y después, claro, lo ingiere y después adentro crece, desarrolla y termina matándola. Y después, este es la polilla de tuna que les contaba también. Por ejemplo, cuando uno busca avispas parasitoides, puede ser que encuentre este parasitoide es parasitoide de larvas. O sea, esta avispita solo ataca las larvas, pero hay otras avispas que son microavispas, que son parasitoides de huevos. Esto que ven acá, que parece un palito, en realidad es la oviposición de la polilla, que son como moneditas que las apila y que se asemeja como si fuera una espina. Cuando uno va a la planta de cactus que tiene espinas, si miras rapidito te parece que son todas espinas. Es una adaptación que ha tenido la polilla en los años evolutivamente, claro, que logró camuflar sus huevos para disminuir la predación y que, digamos, poder sobrevivir a predadores. Bueno, pero hay una avispa que se da cuenta que esos son huevos, lo parasita, y acá, cada una de estas rayitas negras que se ve acá adentro, es una de estas avispitas chiquititas que se parasitó el huevo de la polilla. Y eso habla de cuán específica es la avispa, que detecta claro, que detecta, esos huevos que están exacto, simulando a... Exacto. En particular, este parasitoide esta microavispa que es parasitoide de huevos, no es específico de esta, no es muy específico, o sea, ataca huevos puede atacar huevos de esta especie y de otras especies también en planeta. De estos dos, el que es más específico, el que estamos estudiando más en detalle ahora y ya se liberó, no se liberó, perdón, ya se envió a Estados Unidos, es esta avispa, y están haciendo ahora estudios allá también en la cuarentena de Estados Unidos para ver si allá ataca otras polillas que son nativas de Estados Unidos. Bueno, ese es el método que les estaba contando como método de detección directa sería, claro. Y después hay algo que se llama método de exposición, que es, por ejemplo, el insecto que yo tengo, en este caso podría ser esta chicharrita. Estas son las chicharritas de la luz, pero bueno, es específica. Son chupadores de savia de las plantas y algunas de estas chicharritas transmiten enfermedades entre plantas. Por ejemplo, unas enfermedades que atacan a cítricos. Entonces la chicharrita va, chupa de un cítrico que está enfermo y empieza a desparramar la enfermedad en todos los cítricos. Pero por ejemplo, estoy hablando de un bicho que tiene 1 centímetro. Los huevos de ese bicho tienen 3 milímetros. Y yo quiero ver si existe algún parasitoide de esos huevos. ¿Cómo encuentro el huevo? Salgo al jardín y digo, bueno, voy a buscar los huevos de chicharrita. Entonces, lo que uno hace es los métodos de exposición, que lo que hace es va a colectar las chicharritas, las colecta de a 200, de a 100, de a miles, lo que más pueda encontrar, con redes, con los aspiradores, que son unas cosas para chupar insectos, que son una porquería que usamos los de todo. Entonces vos agarrás, juntás con redes y con aspiradores, como te digo, juntás todas tus chicharritas, las embolsás, las pones en una planta y la chicharrita pone el huevo en esa planta. Entonces ahí ya ubicaste donde tenés el huevo. Ahora vas con esos huevos en las plantas, acá por ejemplo en la camioneta están todas las plantas de cítrico con todos los huevos, y las dejas vas recorriendo Argentina y las vas dejando en distintos lugares del país, en una casa de alguien, en un monte, en algún lado, y al cabo de 3-5 días las volvés a buscar y lo que recuperás es los parasitoides que encontraron esos huevos, los parasitaron y vos te llevas los huevos parasitados al laboratorio y ahí podés llegar al enemigo natural. Acá en la fotito son estas cositas horizontales, son los huevos, estos son los huevos de la chicharrita sanos, que están puestos en una hoja de cítrico, y acá ya está el parasitoide que rompió, hacen estos agujeritos, y está saliendo la avispa parasitoide que se comió todo el huevo de la chicharrita. Y cuando se van, a medida que van a hacer el desarrollo, se van poniendo negros. Entonces cuando uno encontraba negro era, bien, está negro, está parasitado. Acá vamos bien. ¿Está parasitado qué significa? Que entró a... Que vino una avispa anterior y agarró, puso un huevo dentro, o sea, perforó la cutícula acá de la planta con su depositor y puso un huevo suyo dentro del otro huevo. Del huevo de la chicharrita. Entonces de ahí sale, claro, de ahí
sale una larvita que se va alimentando de los tejidos del otro insecto. Y cuando está maduro, sale y es un adulto que vuela, sale volando. Y vuelve a hacer todo el ciclo. Ese sería el depredador. Claro, que se llama parasitoide. Ah, ok. Nosotros llamamos, en entomología llamamos depredador al que se va a comer, algo que se lo va a comer. Acá en realidad es verdad que se lo está comiendo, pero el predador es esto de que va a comer un montón. Por fuera, digamos. Se come un montón, claro, y se lo come por fuera. Esto es interno, es algo que te va creciendo de adentro y un día te mató. Y salió otra cosa. Bien alien, digamos. Claro. ¿Pero qué? ¿Ataca tuna? ¿Cómo? ¿Ataca tuna también es? No, estas charritas son de cítricos. Cítrico, la naranja, ahí. Bueno, entonces, uno fue al campo por distintos métodos, consiguió un montón de enemigos naturales y acá tengo, por ejemplo, que encontré que había una avispa, que está acá, una avispa, después tenía unos microsporidios, que son estos organismos unicelulares que se reproducen por esporas y que enferman, pero no la terminan de matar. Después tengo un nematodo, que también, pero que es más difícil de criar. Y después tengo, por ejemplo, un díptero. Entonces, una vez que uno va avanzando en la investigación de cada uno de estos organismos, después en algún momento tiene que decidir, bueno, cuál es el mejor candidato para seguir estudiando y liberarlo como agente de control biológico. Y para eso, se evalúan como un montón de cosas. Yo acá lo simplifiqué mucho, ¿no? Pero digamos, uno tiene que evaluar un montón de cosas desde cuán abundante es ese enemigo natural, por más que esté buenísimo, lo mata rápido, efectivo y todo, pero después lo encuentro uno cada 80 veces que voy al campo. Bueno, no, descartado, no me va a servir. O por ahí es muy abundante, pero después está muy abundante este año y el año que viene no lo encontrás nunca más. No es constante en el tiempo, tampoco me sirve porque se me murió mi colonia, necesito más para seguir estudiando, no lo encuentro más. Listo, todo para atrás. Entonces, como que son distintas cosas que se tienen que dar, distintos factores que se tienen que dar para que uno pueda seguir avanzando en la investigación. O por ahí es muy constante, es muy abundante, pero el daño que le genera a la plaga es muy bajo, entonces tampoco va a servir. Sí. ¿Qué es lógico? Que empiecen todas las colonias a ver cuál es la que mejor... No, estas 4 cosas que yo te marqué es una investigación de 25 años. O sea, después de 25 años teníamos esas 5 cosas y con la primera que fue, por ejemplo, lo de los microsporidios es lo que se avanzó, pero después se frenó, después apareció el díptero anduvo bien, se liberó, pero tampoco alcanzaba el control, entonces se siguió buscando y ahí buscamos los nematodes y empecé con el nematode cuando ya lo de díptero como que van y también va dependiendo, digamos, el interés de en qué se va poniendo el interés y cuánto dinero hay. En general no es todo a la vez, es como que uno encuentra distintas cosas y después ya con la experiencia viendo ahí, me parece que esto puede llegar a andar mejor y vas estudiando uno y mientras vas descartando uno vas empezando a hacer el otro. Es como muy dinámico. Bueno, y lo que está en rojo, que es uno de los puntos como claves y más importantes, además de que sea abundante, constante y que tenga nivel de daños a la plaga, es esto que llamamos especificidad o espectro de hospedadores. O sea, qué otros hospedadores tiene ese enemigo natural, qué otras cosas se ataca, qué otras cosas se come. Bueno, y esto es nada más ni nada menos que lo que les estaba diciendo recién verbalmente, que entre que selecciono el candidato y hago el estudio es como muy dinámico el proceso y en el medio vas estudiando ciclos de vida, qué tolerancias tiene ecológicas, porque además por ahí funciona bárbaro tu enemigo natural acá, pero vos después lo liberás en un ambiente que no tiene nada que ver, en un ambiente ecológico que es distinto, o con un clima distinto y no se adapta y no sobrevive, y si acá hay helada y allá no hay helada, bueno, si acá no hay en un lugar, lo colectás en un lugar donde no hay helada y lo mandás a un lugar donde va a haber helada, no va a sobrevivir tampoco. Así que eso son como puntos diferentes e importantes. El ambiente del lugar acá, digamos. Claro, en general se trata como, si va a ser como ya una liberación, por ejemplo, vos decís, bueno, yo ya sé que este es el bicho, es específico, genera un daño que yo quiero, lo quiero liberar en, no sé, California, bueno, entonces vas a tratar de colectar acá en Argentina el lugar que tenga el ambiente más parecido al de California. Entonces se hacen simulaciones con modelos, sí, matemáticos de simulación de
de clima, de temperatura, humedad, incluso genética. la altitud también. ¿Tienen determinado tiempo en dejarlo, por ejemplo, porque a veces lleva tiempo por ahí en adaptarse? No, y por ahí, por ejemplo, o sea, decís, bueno, tenemos un clima en California, a ver, ¿qué es lo más parecido? Y qué sé yo, capaz que seco, bueno, por La Rioja, por ahí, juntemos en La Rioja, lo más parecido. Claro, porque uno se termina adaptando, pero son muy ínfimos. Y a veces se adaptan y a veces no. A veces se adaptan y decís, bueno, no era realmente exactamente igual, pero era parecido y el bicho igual se pudo adaptar y sobrevivió. Y a veces decís, era el clima exactamente igual y lo Claro, liberaste no 20 hay veces y ninguna. las 20 veces falló. Y no sé. Claro, y eso lleva un tiempo. Mucho. Que se analiza, que se muere uno, que se mueren 20. Mucho. Claro. Pero por lo general se mueren todos. No, lo que suele pasar es que uno va y libera, no sé, a veces puede liberar 1000 y a veces decís, hay 500, bueno, se liberan 500. Y después se vuelve al campo al mes y con algunos distintos tipos de muestreo, que eso sería como ya otro mes entero para charlar en este muestreo. Vos vas y vas viendo qué va quedando. Entonces, más o menos imagínate, yo libero acá, ¿no? Traigo una cajita y te la abro. Hicieron, lo volaron todo. 2 minutos. Claro, y después, bueno, tenés que diseñar maneras de ver 2 si años, ese 2 bicho minutos. lo volvés a encontrar, lo encontrás al mes y lo encontrás a los 6 meses, o por ahí el bicho no está, pero ya se generó, ya mató a su población en ese lugar y se movió para otro lado. Claro, o si no, creció en abundancia, como no tiene enemigos naturales, se hicieron una pomada de mosquitas tremenda y no hay forma de pararlo. Bueno, cuando las densidades de la plaga son muy altas, Claro. también es muy difícil arrancar con control biológico, como que el control Puede biológico... puede pasar eso. Sí, es que normalmente pasa eso, cuando se decide tomar una medida y que ya decís, ya hicimos todo, también pasa mucho eso, cuando todo falló, a veces se recurre ahí al control biológico. Y cuando se recurre al control biológico, las densidades son tan altas que tampoco el control biológico hace magia, o sea, va a llevar un montón de tiempo y reduciendo de a poquito a las poblaciones. Claro, es obvio que ya tienen estudiado todo el clima, el sistema, que hay un montón de cosas que pueden llegar a favorecer la crianza y justo no hay enemigos naturales y crecieron así tipo en masa. ¿No pasó una vez eso que pasó en Australia? Que una vez llevaron una rana que no había un enemigo natural, sapo. Claro. Lo que pasa es que hace 100 años, 80 años, cuando se empezó el control biológico, por ahí se utilizaban incluso vertebrados para controlar. O el famoso caso de los castores, que traen los castores. Bueno, en la actualidad es una locura pensar en utilizar un vertebrado, un Yo voy a usar un mamífero, poco lo que dice para Luis. hacer control biológico. Está como muy acotado a insectos que son específicos, que no te van a hacer un desastre ecológico ambiental tan grande. No, pero antes el control biológico, este es control biológico y con una mirada científica, que antes no se lo hacía. La utilización del sapo antes era, creyeron que era algo interesante y lo liberaron. Pero no se hizo un estudio científico para eso. Claro. Bueno, igual en Mercado Libre te siguen metiendo sapos para comer mosquitos, o sea, como que siempre está eso. Sí, Que vos decís y se venden negros y para se ahuyentar. vende, claro, bueno, por eso digamos, no tiene ninguna investigación científica seria que avale y que además permita Claro. esta movilización de los Sí. bichos de un lado para el otro. Sí. Nosotros necesitamos un montón de permisos para hacer estos estudios, de regulaciones, hay organismos gubernamentales que están Claro. involucrados, que están al tanto, pero bueno, siempre está bien. Siempre deben que Atractivo. Claro. Entonces, ahí está la listita de algunas cosas que se estudian, los ciclos de vida, las tolerancias, capacidad reproductiva de los enemigos naturales, la habilidad de búsqueda es cuán rápido son capaces de encontrar a sus hospedadores. Esto a veces se hace cuando tenés varios enemigos naturales que cumplen más o menos los mismos requisitos. Bueno, se trata de evaluar a ver cuál es más hábil, cuál encuentra más rápido el hospedador, cuál responde mejor. Y también, que últimamente está muy involucrado en nuestras vidas, son los estudios genéticos si hay problemas taxonómicos. Porque hay muchos, claro. La definición de especie es... Definir una especie es algo como que va un poco como mutando y evolucionando en el tiempo, y a medida que avanza la ciencia se va como complejizando. Entonces algo que para mí era, si es rojo es esta especie, y si es negro es esta especie, o si tiene la patita así es esta especie, si tiene la patita así es esta especie. Ahora por ahí ya no son en realidad la misma especie, pero son diferentes variaciones morfológicas. Entonces últimamente tenemos que recurrir más a estudios genéticos, que nos asociamos con gente que sabe de eso. Nosotros sí. No. Ah, que vos sabés de... No. Para complementar, digamos, nuestras investigaciones. Bueno, y otra de las cosas fundamentales es que yo estoy queriendo introducir un enemigo natural para controlar, pero lo que quiero evitar
bajo todo riesgo es que se genere un daño a otros organismos que son benéficos. Por ejemplo, polinizadores, otros depredadores. Entonces, eso es como, está como en el top 5 de, bueno, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar esto. Que no genere un daño a otros organismos benéficos, que no genere un daño a otras, o sea, que nuestro enemigo natural no dañe especies nativas del lugar donde va a ser introducido, sobre todo si esas especies están amenazadas o son de interés para la conservación, o también si esas especies tienen algún interés comercial, porque por ahí no tienen ningún interés para la conservación, pero es una especie de uso comercial en el lugar, entonces no puede llevar un enemigo natural que la ataque. Así que lo que es inaceptable para el control biológico es esto, que genere un impacto no deseado en otros grupos taxonómicos, serían otras especies de importancia económica o que sean emblemáticas para la conservación. Y acá hay algo para que entiendan un poco más de qué estoy hablando. Por ejemplo, en África se introdujo esta avispa parasitoide para controlar una chicharrita que estaba generando un daño enorme a esta planta que era de interés, era nativa y era de interés para el país. Pero por ejemplo, el mismo parasitoide era impensable introducirlo en Australia, por ejemplo, porque si este parasitoide atacaba esta otra chicharrita que en ese lugar era benéfica, la misma especie quizás, que en África te genera un problema en una planta, en otro continente como Australia sirve para controlar una maleza que no es originaria de ahí o que está causando un problema. Entonces por ahí incluso estamos hablando de las mismas especies, pero siendo lugares distintos, en uno es un problema y en otro es un beneficio. Y otro ejemplo es la introducción, por ejemplo, de esta avispa. Esta es una avispa parasitoide que se puede utilizar para controlar esta mariposa cuyas larvas se comían y generaban un daño a producciones de banana. Pero en lugares como Papúa Nueva Guinea no la quisieron introducir porque si bien le generaban también problemas en banana, quedaba la duda de si iba a atacar unas polillas que son muy conocidas, que son estas que se llaman papiliones en la familia, pero como son muy emblemáticas del lugar y todo el mundo turísticamente por eso son interesantes, son importantes, entonces se decide no introducir estos enemigos naturales. Bueno, y esto es un poco el resumen de antes de pasar a los otros tipos de control, que igual es cortito, así que no se asusten, ya están cansados. Esto es una grilla en años, cuánto puede tardar en un programa de control biológico ideal, ¿no? Donde todo funciona bárbaro. Para todo, ¿no? Para plagas y para plagas sí, para plantas y para insectos también. Donde más o menos los primeros 2-3 años uno lo que hace es explorar el ambiente, identificando qué enemigos naturales hay. Después, a medida que va explorando, pero ya empieza a evaluar algunos de esos enemigos naturales. Este proceso puede durar, no sé, hasta 5 años. Una vez que se elige ya se exporta y desde que inicias también tu pedido de exportación hasta que lográs exportar, lo que el país que lo recibe decide también aceptar esa exportación, puede pasar 2 años más y después podemos estar en 4 o 5 años haciendo estudios en la cuarentena del país que recibe y a partir de ahí se decide, por ejemplo, en el mejor de los casos, con 8 años de investigación, liberás. Y después que liberás, también vas a seguir monitoreando 2 o 3 años más para ver si esa liberación fue efectiva, si funcionó, si disminuyó el nivel de tu plaga o no. Entonces como 12 años es de mínimo para poder implementar de principio a fin, de mínimo, no sé, promedio. Hay programas de control biológico por ahí en 4 o 5 años ya siguen y hay otros que son 20 años. Paréntesis, a veces puede pasar de que en otros países, como contaba Laura y Cristina, esto uno lo publica, vos tenés una plaga y vos sabés que tal país ya controla la plaga con tal insecto, claro. Lo único que haces es directamente darme ese insecto que hago los estudios en cuarentena y me ahorré ya. Claro, ya tenés 7 una años. base. Se empieza a partir de la cuarentena. Que eso se llama la vía rápida de control biológico. ¿Y son los casos más o menos que...? No, se usan. De hecho, una de las plantas que yo mostré en Chile, por ejemplo, Chile hace mucho de eso. Argentina también hizo, en plantas. Y en insectos también. Como lo sé, como esta información no
derecho de autor. Una vez que se publica es universal, a cualquiera lo puede usar. Claro, los no es insectos como un agroquímico no son que tiene una patentables. patente Claro, y hay que pagarla. Son bioinsumos no patentables estos, los insectos. O sea que cualquiera que tenga el problema que ya ha sido estudiado en otro lugar puede aplicar, obviamente siendo estricto en los estudios de cuarentena para ver que no... Pero no necesitan un permiso o algo, por ejemplo. Necesitan sabiendo- 500. No, el permiso por ejemplo. 500 Pero eso- No, para usar Para esta usarlo información. no, porque está publicado, digamos, en la investigación, están revistas de, bueno, algunas son de acceso gratuito y otras hay que pagar para verlas, pero ahora están disponibles, la información una vez que vos la publicaste está ahí, Lo único- o hay informes también y... Lo único que puede ser patentable es la forma de criarlo masivamente, nada más. Si es un entomopatógeno, un patógeno, es cómo formularlo ese patógeno. Si es un insecto, una forma que se venden en las crías, o sea... Sí, en general es todo replicable, o incluso hay insectos que se crean con dieta y tenés la publicación de decir cómo hacer la dieta y la dieta artificial para darnos de comer y bueno, Bueno, tampoco es tan patentable porque no lo puedes aplicar tampoco en todos lados, no es que es copiar y pegar, vas a hacer lo mismo en otro lado, no. O sea... No, pero hay en algunos lugares hay empresas que se dedican a criar el insecto y te venden los insectos ya criados. Necesito 500 millones de este insecto y ellos tienen sistemas de cría masiva y te venden. Bueno, Eso pero puede puedes pasar. comprarle 10 y te lo creas en tu casa. Pero la cría es la que se... Claro. Bueno, en tu casa no. Exactamente, vos podés comprar y después seguir haciendo la cría vos. Claro. El tema de la consulta del beneficio, más que nada hablando beneficio económico, un laboratorio científico que están estudiando, desarrollando por 12 años estos métodos y quieren alguien que tome el beneficio de ese método. Las personas que lo identificaron, más allá del renombre y demás, ¿qué hagan? No. Es ciencia por amor a la ciencia. Claro, tenemos un sueño por ser científicos. Claro. No, a ver, hay un rédito académico, si querés, si vos sos el que estudió, lo encontró y lo publicaste, si no lo publicaste, olvidate, no es pero si lo publicaste va a haber una publicación con decir fulano de tal, dijo tal, con tu nombre y otras personas, claro, la técnica, y otras personas van a empezar a como lo que nosotros decimos a citarte y tu nombre empieza a aparecer asociado a, si buscas hormigas coloradas acá en Argentina te va a aparecer Juan Briano, que es el ex director de nuestro laboratorio, porque él estuvo 20 años trabajando en esto y es como que empezás a ser referente sobre esa especie pero no tiene un rédito económico. No, pero un poco si vos desarrollás un insecto, la cría de un insecto y sabés que sirve para el control de tal plaga, lo que sí, esto es una tecnología que una empresa puede desarrollarla y venderla, pero es distinto al que investigó. No necesariamente la persona que investiga es el que se va a hacer. En general no lo es, porque no lo es, investiga, no es Los laboratorios que hacen este tipo de investigaciones siempre son inversiones estatales de los países que deciden invertir en el CONICET pagándole a los investigadores o en el subsidios, no sé, en el ARS, que es un equivalente al CONICET en Estados Unidos o no sé, CAVI en biología no es Europa. para hacerse rico, estudiar biología no es para hacerse rico. Son inversiones de los estados, ¿no? Públicos. Ustedes solamente tienen subsidios estatales, digamos. Nosotros cobramos un sueldo como un empleado. Y subsidio estatal, sí. Siempre estatal, nunca... De distintos Tenemos estados. de distintos estados, sí, tenemos fondos también que externos, afuera, pero estatales. también estatales. Estatales. Sí. Por ejemplo, nosotros también somos científicos de CONICET, de estar en esta fundación. Sí. Pero no, siempre cobramos lo mismo. Pero claro, Estamos esperando. Bueno, ahora brevemente, ¿qué sería manejo de insectos con feromonas? No sé si, supongo que van a ir a nombrar feromonas quizás, pero usted tiene claro que es por ahí, ¿no? Pero son sustancias químicas que secretamos todos los seres vivos. Los insectos particularmente utilizan mucho estas claves químicas para regir sus comportamientos y para reconocerse entre específicos. Y las feromonas sexuales son estas sustancias químicas que secretan que van a desencadenar los comportamientos sexuales para encontrar de llamado y de encuentro de pareja para apareamiento y reproducción.
Entonces, en general, la hembra es la que emite el llamado, las feromonas, y los machos son los que tienen los receptores y buscan dónde está ubicada la hembra. ¿Cómo se ocurre? Y en general los insectos... Pero nosotros no creemos eso. ¿No sabían eso, no? Y los insectos son como muy sensibles y específicos al llamado de feromona de su especie para que no sea que vaya a querer intentar aparearse con alguien de su especie que no va a ser viable, no va a funcionar, no va a dejar una descendencia viable. Entonces lo que se hace es utilizar la existencia de este sistema de apareamiento para el uso para el control de insectos. Uno es el paso previo sería como el monitoreo, sirve para dos cosas, para controlar y también para monitorear. Estas son trampas de monitoreo, significa que yo quiero saber si un insecto está presente en ese lugar. Por ejemplo, las polillas estas que son nocturnas, es muy difícil verlas, o por ahí los huevos no los ves. Entonces vos pones una de estas trampas en el campo, acá lo que se hace es, esto es un palito común, un palito donde uno la puede colgar o la puede apoyar en el palo, y la trampa consta de un piso, que es un cartón, que está como embebido, no, como... no, tiene como un pegamento, como si fuera todo plasticola, como toda una plasticola, un pegamento que es resistente al agua, donde el bicho se va a quedar pegado. Se encuentra acá en el medio, acá arriba se cuelga lo que se llama la feromona, que suele ser una gomita. O sea, esto se industrializa, ¿no? Se extrae la sustancia, se reproduce esa sustancia y se embebe en una gomita o en un plastiquito o en algo, y esa gomita se pone acá arriba y eso va a ir emitiendo gradualmente una feromona sintética, ¿no? Estamos sintetizando esa feromona del insecto que imita a la feromona de la hembra. Y bueno, se le pone un techo a la trampa también para evitar el agua y que se moje todo, y el macho, creyendo que esa gomita es la hembra, va buscando el llamado de la clave química y se queda pegoteado ahí. Entonces cuando se para se queda pegado ahí y vos después podés evaluar si el insecto que vos querés, que es específico de esa sustancia química, está presente en ese lugar o no. ¿Y ha sucedido que han ido otras especies? Sí. Eso sí, a veces sí, en general vienen otras polillas, pero es muy difícil que con una trampa de feromonas vos puedas atrapar exactamente la polilla que vos querés. Suele haber lo que llamamos non-target, especies no blanco, sería que son especies que vos no querías agarrar y que por accidente las vas a agarrar, o por ahí por el viento, por la curiosidad, qué sé yo, pasaba volando por ahí y se quedó pegada. Pero en general... Claro, siempre. En general, esa proporción es muy baja y por eso como que se admite este margen de error de que estás matando otras polillas que no son la que vos querías. Y también esto vos pones una de estas trampas en, no sé, 1 hectárea, tampoco es que vas a capturar 200.000 polillas. Pero sí, igual se hacen estudios previos para ver qué composición sintética de feromonas es la más parecida y la que atrae mayor cantidad del insecto de tu interés y menor de la otra, de otras especies. Y esto mismo, sí. Bueno, nosotros no hacemos estos tipos de síntesis de compuestos químicos, pero sí trabajamos con gente que lo formula, lo hace y lo trajimos, lo importamos acá, lo trajimos del exterior para probarlo acá también. Entonces, basándonos en este sistema de feromonas, hay un tipo de control de insectos que se llama disrupción en el apareamiento, que lo que vamos a hacer es, se le va a liberar al ambiente feromonas de las hembras para que los machos se confundan y no las puedan encontrar. Entonces lo que se hace es vos alterás el comportamiento del macho de búsqueda, pero lo que hace en liberar al ambiente es una cantidad enorme de feromonas, entonces es como que el macho llega acá y dice acá y me pero no las puede encontrar. No las puede Reverso. Pero no las puede encontrar y falla en encontrarlas porque se confunde y falla en el apareamiento y bueno, la hembra se muere sin haberse reproducido. Entonces eso evita que se apareen y que generen nueva descendencia cuando vos querés frenar de alguna manera la reproducción de este insecto. Entonces esto, por ejemplo, es un experimento que hicimos. Lo que pasa es que esto es muy laborioso porque colocamos estos arillitos amarillos acá que se ven, que es como una cosita, como una bandita, que la feromona está por adentro y se va liberando de a poco en el ambiente.
Entonces colocamos 800 emisores por hectárea en plantaciones de 20 hectáreas. Entonces, hagan sus propias cuentas. Y obtuvimos un resultado que era una menor cantidad de huevos de la plaga en estas plantaciones que fueron tratadas. Lo que pasa es que estos son métodos que son caros y son muy laboriosos, pero bueno, son efectivos. Entonces fuimos a plantaciones de tuna y pusimos los 2 o 3 por cada planta, en cada una de las 20.000 o 40.000 plantas que estuvimos revisando. Y ¿Qué eran plantaciones de tuna o plantaciones lugares naturales? no, plantaciones de tuna comercial. Ah, Son, porque hay lugares donde crece naturalmente. Hay lugares donde crece naturalmente. En particular esta especie, acá, o sea, esta especie que se llama... Bueno, la planta de la tuna no es originaria de Sudamérica, es originaria de Norteamérica, de México. Y acá se trajo para comerse. Entonces no hay una plantación natural de tuna. La tuna está traída y se multiplica comercialmente. Sí hay otras especies del mismo género, el género se llama Puntia, que sí son naturales y son nativas de Sudamérica, pero que no dan la fruta rica, no es comestible, no tiene nada que ver. Pero sí se encuentran parches con plantaciones nativas. Cuando es la de tuna, es todo comercial, es todo plantado, no existe naturalmente. Sí, plantas calientes. Y esto mayormente están en Santiago, al norte de Santiago del Estero, Catamarca, y al norte de Córdoba, Santiago. Bueno, ese era entonces el de la distribución del apareamiento. Y lo último que les voy a contar. ¿Parecen kiwis? Sí, lo Sí, la fruta de la tuna. Ah, sí. El sabor es parecido, tiene como mucha semillita adentro, pero no es peludo. No, pero sí tiene lo que se llaman janas, que son unas frutas muy chiquitas. Se te meten en la piel. Sí, en Buenos Aires es como un fruto exótico, está considerado como fruto exótico, como la palta que sale. Y mayormente se exporta y sí el comercio es más grande el comercio interno en Córdoba, en Santiago, y sí, porque se hace arrope, se utiliza también para consumo de ganado, es como Cuando se utiliza para hacen subsistencia familiar. así con feromonas, ¿evalúan qué le genera a la planta eso o no? Sí, no le genera nada a la planta, o sea, eso es como que fue previo, sí. Sí, pero es como si bien es algo hecho sintéticamente, es como, no es tóxico, digamos. No es tóxico ni para uno ni para la piel. Pero como son, digamos, volátiles. Sí, son volátiles. La planta, los digamos. volátiles, Sí. es como que el toque... Yo no hice los estudios, pero los hicieron igual las feromonas, siempre la densidad o la cantidad de feromonas en el ambiente es bajísima. Bueno, pero el insecto tiene una capacidad de detección en mil de moléculas, pocas moléculas detectan el insecto. Es bien baja. Había alguien que publicara el impacto Yo creería que sí, pero no estoy segura. A la mejora que le da por no tener la polilla, debe compensar por más que la planta pudiera tener un efecto. Claro, pero digo, capaz que varía la defensa puntualmente de la planta y puede llegar a hacerla susceptible a otra cosa o resistente a otra cosa fuera. Me explico porque, digamos, las plantas tienen priming, tienen todo este sistema de... Sí. No, está bueno, me gusta la Igual vos estás trabajando algo parecido, que es la atracción o la relación entre la planta y el tercer nivel trófico parasitoide, ¿no? Sí, no, pero ella me dice con el tema de feromonas. No, digo, pero la planta, lo que quiero decir es que la planta tiene efectos sobre los 3 niveles tróficos, sí. incluso no solo con el herbívoro, sino con el parasitoide. Claro, estamos tratando de evaluar a ver si el parasitoide utiliza también la planta o el exudado de la planta como clave para saber si ahí está. Claro, de hecho hay muchas plantas que para prevenir el ataque de hormigas, por ejemplo, en realidad pues, de hormigas no puntualmente, pero de avispas o de algún insecto que coma la planta volador, produce el néctar que atrae justamente a las hormigas hacen un camino e impiden que vengan otros insectos voladores y te ataquen. Pero sí, por eso. Está bueno. Bueno, y lo último que también es cortito es manejo o control de insectos con radiación. Son 2 técnicas de las cuales quizás hay más, pero tengo conocimiento o hemos utilizado, hemos investigado en el laboratorio, estuvimos relacionados con gente que lo hizo, y una es la técnica del macho estéril, que lo que vos haces es criás masivamente
a tu plaga. O sea, vos tenés una plaga X, por ejemplo una polilla que es plaga en el ambiente. Bueno, lo que vos haces es criarla además masivamente en el laboratorio. Los machos que obtenés de esa población los esterilizás con radiación y los liberas en el ambiente. Entonces las hembras se van a parear con machos que son estériles, disminuyendo así también la descendencia y la reproducción entre ellos. Y lo otro es radiación post cosecha, que lo que se hace es, ya no es que vos irradias el insecto, sino que vos irradias la cosecha que vos tenés y que querés exportar, tu cajón de frutas, de verduras o lo que sea, y lo irradias por si dentro de esas frutas hay insectos, plaga, que si vos estás exportando un cajón con lo que quedaron, incluso a veces las hormigas no están en las frutas, sino que están en el cajón de madera. Entonces irradias los cajones y los podés exportar tranquilos sabiendo de que si había ahí algún insecto, por lo menos lo esterilizaste. En dosis baja. En dosis baja porque es muy caro irradiar. ¿La radiación? ¿Cómo? ¿De cualquier insecto? Sí, cada insecto tiene como una dosis la cual lo hace estéril y cual no, como que se estudia para cada... Hay dentro de los grupos, por ejemplo, las hormigas, no sé, usan 150 grays, no sé, grados Gray. Para polillas se utiliza otra radiación distinta, 180. Entonces, pero como vos tenés que evaluar en tu grupo de estudio, o generalmente ya está evaluado y ver si eso que ya se estudió en otro, en tu insecto afecta de igual manera. Pasa que la radiación es cara, entonces vos también podés decir, bueno, radiar un poco más y matalo. Bueno, pero cada cosito que vos decís, claro, como, ¿para qué lo querés estéril? Matalo y chao. Si él estéril para liberarlo, digo, pero el que vos querés que ya no esté en tu producción post cosecha, pero bueno, por ahí minimizando la dosis, sale más económico, solamente lo esterilizás y ya te evitas un problema. Por eso salieron los cajones de plástico. También, probablemente, para que no... Sí, pero también es más caro que la madera, no sé, qué sé yo. Eso hace mucho tiempo el tema de la araña pollito que venía de las bananas. En Ecuador se importaban las bananas y venían las arañas pollito. Y acá no eran originales. Bueno, o sea, muchas de las especies que son plagas en otro lado son fruto del comercio internacional. Sí. Y esto, igual es la falta de control al ingresar o al despachar. Sí, lo que pasa es que todos estos procesos son dinero. Entonces vos irradiar, o tener una persona que controle, o tener una persona que cuando recibe controle, es como que son un montón de procesos que encarecen el costo del producto. Entonces hay lugares que se hacen, que son muy estrictos, y hay lugares que no se hacen. Siempre se toma una muestra. Si entra un contenedor de 6-8 metros de largo lleno de bananas, vos tomás una muestra. Claro, vas 3 cajones, no agarrás no vas uno por uno, si no se te pudre la banana y nunca terminaste de revisarlo. Se consumen las pollitas. Claro, eso es más. Claro. Me agarro 2 cajoncitos y ya las analizo y ya fue, pasé todas. Bueno, este es el aspecto de un irradiador. Bueno, esto es una cuarentena de Estados Unidos que tuvimos la suerte de visitar, pero también acá en Ezeiza, también se hace en el Centro Atómico Ezeiza, y uno de nuestros compañeros hizo un estudio para ver las hormigas cuánta irradiación toleraban, esto que les decía, para ver cuántos grados Gray toleraban, y se hicieron también acá en Ezeiza. Lo que pasa es que acá en Argentina no se utiliza como una técnica común de radiación para exportación porque es cara y porque cosas que Lo toleró bastante, entonces y ellos, claro, y lo que querían chequear es si el agregado de radiación que estaban utilizando post cosecha tenía sentido para esta hormiga, porque por ahí lo habían hecho para otros estudios de otras hormigas, entonces se evaluó si en esta hormiga que también come esas frutas y también... Pero es una hormiga que es originaria de Argentina y que es plaga afuera. Entonces uno tiene el dato de cuánta irradiación necesitas para esa hormiga en particular. Y otros países usan esa información. Si la irradiación que están utilizando en la entrada de sus puertos es suficiente o no. Claro, exacto. Bueno, el nombre fue Dave y de todos les agradecemos la atención.